¿qué pasó con el crédito que dio Banobras a Abengoa? Porque la idea original no es solo llevar hasta inundar los pueblos, sino hacer un acueducto de 40 kilómetros a León para llevar agua, cuando no, el cauce del Río Verde no alcanzaba para eso, y que por eso se tomó la decisión de parar esa obra, que es desde el 2008 cuando fue presidente Felipe Calderón Hinojosa, porque hay una demanda de Abengoa. La concesión se la dieron a una empresa española que se llama Abengoa, 15 años, no construyó nada, construyó 2 kilómetros de 40, ya no está pagando el crédito que le dio Banobras, inclusive, y está demandando a la Conagua, esta empresa. Entonces ellos quieren saber si se puede hacer un nuevo decreto que cancelen el del 95, porque pues es una casa nueva. Hay todavía juicios sobre esto, fue un exceso. La verdad es que esas obras se hacían tomando como pretexto, ¿no?, como excusa, el que se iba a llevar agua a Guanajuato, en este caso a León, que se necesitaba la presa. Pero no les importaba tanto eso. Lo que les importaba era el contrato, lo que les importaba era la corrupción. Sabían que iban a utilizar mucho dinero y que iban a incumplir. Así hay muchas cosas. En Pemex, por ejemplo, durante muchos años del periodo neoliberal, la mitad de la inversión de Pemex se orientó al norte, a Chicontepec, a las aguas profundas, a la cuenca de Burgos, porque supuestamente iban a sacar petróleo y gas. Y no, extraía más gas y más petróleo Pemex antes de que privatizaran que lo que extrajo de gas Repsol y todas estas empresas extranjeras, españolas y otras. Pero ¿les importaba sacar el petróleo? ¿Les importaba sacar el gas? No. Lo que les importaba eran los contratos. No sacaban petróleo, no sacaban gas. ¿Cómo no iban a saber que el petróleo está en el sureste y en tierra y en aguas someras? Pero a ese nivel se llegaba, a que se entregaban contratos jugosos para las empresas, eran buenos negocios para las empresas y malos negocios para la hacienda pública. Entonces esa presa pues no iba a tener futuro, no iba a llegar el agua a León. Eso lo usaron como un parapeto, una pantalla. ¿Cómo se proyecta una obra? Van a desaparecer 3 pueblos, van a poner un acueducto por todos los altos, y los productores de los altos de Jalisco se iban a quedar con los brazos cruzados viendo pasar cómo se llevaban el agua. ¿En qué cabeza cabe? Pues solo en la cabeza de los corruptos. Y sí, yo entiendo pues la gente, y en otros casos sucede lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Mexicali, cuando se clausura lo de la cervecera, ahora lo que me están pidiendo es un decreto para cancelar en definitiva el proyecto, porque mucha gente tiene la preocupación de que al terminar el gobierno puedan revivir estos proyectos. Eso es lo que tienen miedo. Sí, pero sí vamos a dejar cancelados todos estos proyectos. Sí tenemos ese compromiso y lo vamos a hacer. Y tanto Conagua como la Secretaría de Gobernación están viendo lo de las denuncias penales, pero sí se está analizando. Lo de Abengoa, ¿no? Sí, lo de Abengoa y otros. Es que, a ver, los jóvenes, cuando Calderón tenía una empresa favorita, predilecta, extranjera, era, le acabo de mencionar, Repsol. Estaba en todo. Llegaron a firmar en la Secretaría de Gobernación, cuando estaba el finado, que falleció en un accidente, secretario de Gobernación, Muriño. Juan Camilo Muriño. Esa empresa firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de entonces por $25,000 millones, sin licitación, de manera directa, para traer gas del Perú. Y cuando entregaron el contrato, ya
se sabía, o sea, antes de que se firmara el contrato, los de Repsol fueron al Perú a decir que ya tenían el visto bueno del gobierno mexicano y firmaron. A Repsol le dieron lo de la cuenca de Burgos, bajo el supuesto de que iban a extraer más gas. Se llevaron muchísimo dinero del contrato y de repente lo cancelaron y no se extrajo más gas. Lo mismo este gas del Perú, se canceló el contrato y no les afectó en nada. Pemex tenía acciones El 9%. en Repsol. Y no tenía asiento en el… No. No los dejaban nada. Y vendió las acciones. Nada más que si valían $1, se las vendió en 20 centavos. Y así, bueno, se va a Repsol, llega el licenciado Peña con otra empresa favorita también española, OHL, todos los proyectos. Hay una foto, todo esto para los jóvenes, ¿no? Para que no hay que odiar, pero no olvidar. Eso que dicen, ni perdón, ni olvido. Perdón sí, olvido no. ¿No tienes una foto donde el director de OHL, que había estado de secretario, creo que de Energía, del Patrimonio Nacional, con López Portillo, y luego se convirtió este señor Oteiza, va porque los buscan a los políticos, hablábamos de eso, ¿no? Y terminan como gestores, asesores. Muchas empresas tienen políticos que les ayudan en las relaciones públicas y también políticos que les ayudan en relaciones gubernamentales y les pagan muchísimo. Pues eso es lo que hicieron con Calderón y eso hicieron con Zedillo. Zedillo se fue de consejero a las empresas extranjeras ferrocarrileras a las que les entregó los trenes de carga del país, las vías férreas. Pero miren, esto es esta imagen le está reclamando, pues al menos así aparece, José de Andrés de Oteiza, fue secretario del gobierno de López Portillo. ¿Mande? Sí, cuando era Patrimonio Nacional, ¿no? Y empresas paraestatales, con López Portillo. Y luego lo contrata OHL de España y él era el gerente, el presidente del consejo. Y le ayudan al presidente Peña y él los ayuda cuando estaba de gobernador en el Estado de México. Y luego llega a la presidencia y es esta foto de ese entonces. ¿De qué año es? O a lo mejor es en campaña. Ya era. Es un evento de presidencia. Sí, pero miren la arrogancia a un presidente. ¿Cómo? Ah, exactamente. Emilio Lozoya, que fue después director de Pemex, trabajaba en OHL. Recordar que el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso lo llevó a cabo el presidente Juárez, la separación de estos poderes con las reformas liberales. Pasa el tiempo, como todo, y se mantienen o se unen el poder económico y el poder político, poder económico y poder político, lo público y lo privado, y llega al extremo, como lo estamos viendo, como sucedió, que lo privado se sitúa por encima de lo público. Primero se alimentan y se nutren mutuamente, y luego ya de manera abierta el poder privado somete al poder público. El gobierno se convierte en un comité al servicio de una minoría rapaz. Por eso un migrante en San Quintín en la campaña me dice: vamos a ganar
Pero no olvide que así como el presidente Juárez separó el poder público del poder eclesiástico, ahora lo que se necesita, urge, es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, y que sea independiente, que no esté subordinado, sometido. Y eso en esencia es la democracia, porque lo otro es oligarquía, es el poder de una minoría. Entonces, ¿qué pasaba? Eran las empresas y los influyentes los que dominaban. Entonces, eso no era sano para nuestra república, para nadie. Hablaba yo de don Antonio Ortiz Mena y en sus memorias menciona de que era necesario, imprescindible, la participación de las empresas y que se facilitara en México la posibilidad de que las empresas hicieran negocios lícitos, pero agregaba, procurando que obtengan utilidades razonables, que no atraquen